Pues la oposición al poder ilegítimo, a la autoridad ilegítima, es una prerrogativa que tiene todo ser humano que aspire a la libertad, obviamente. Y esto parece un tópico, ¿no? ¿Podemos enfrentarnos al poder? Podemos. Pero antes de generar ese enfrentamiento al poder, antes de crear esa situación de resistencia al poder constituido como poder ilegítimo, tenemos que comprenderlo, es decir, ese es un proceso que es anterior a la oposición y a veces no nos damos cuenta que no estamos entendiendo cuál es el poder actual. El poder actual tiene un aquí y ahora, o sea, una realidad, es una realidad particular y es una realidad espacio-temporal. Si no comprendemos su esencia, su particularidad, su singularidad, no podemos establecer ningún proceso de oposición ni de resistencia a su existencia. ¿Cómo es el poder actual? Pues el poder actual es una suma, más que una suma, es una trama de múltiples poderes que no solo tienen la capacidad de reprimir, de ordenar y de prohibir, sino que tiene la capacidad de convencer, de tutelar, de dirigir nuestra existencia con nuestra propia anuencia. Cuando intentamos comprender la autoridad constituida, no podemos entenderla situándonos desde fuera de ella, porque nosotros no estamos fuera, nosotros estamos dentro y tenemos una colaboración, una cooperación necesaria con la propia existencia de ese poder. Por lo tanto, somos responsables. Si somos responsables, al entender o al hacer un proceso de comprensión de esa situación, tenemos que comprendernos a nosotros mismos en el mismo proceso que comprendemos la ilegitimidad del poder económico, político, ideológico, tal y como se estructura en el presente. Ni siquiera los ejércitos tienen hoy unas funciones exclusivamente militares. Incluso la guerra hoy no es un proceso exclusivamente de la violencia, ¿no? Cuando Clausewitz dice que la guerra es la extensión de la política por otros medios, eso es muy real. Pero hoy incluso el ejército, incluso la guerra, es no solo un orden de la violencia, sino un orden de la no de la violencia física, sino de la violencia interiorizada. Es decir, el ejército tiene también hoy unas funciones de intervención política, de intervención ideológica en el seno del enfrentamiento, ¿no? con los otros poderes. Eso nos debe hacer reflexionar, ¿no? Sobre nuestra propia existencia y sobre la existencia de esta autoridad. Además, el poder constituido ha conseguido crear una justificación de su propia existencia a través de la consecución de una estructura social que hace firme, que hace realidad la proyección hobbesiana, ¿no? Cuando Hobbes dice que el Estado, el Leviatán, es necesario para ordenar una sociedad en la que todos somos enfrentados con todos, es decir, el homo hominis lupus, hoy es una realidad social, puesto que existe en la realidad ese choque de los egos, ese permanente conflicto social. Eso justifica la existencia de una autoridad constituida. Por otro lado, el propio poder hoy se arroga la representación y la capacidad de proponerse como ente liberador. Esto está sucediendo también de forma general. Se está haciendo, por ejemplo, con las mujeres. La victimización de las mujeres está siendo el proceso por el cual las mujeres nos aliamos con la propia autoridad, considerando que nuestra opresión viene de nuestros pares, es decir, de nuestros iguales, y nuestra emancipación viene de esa fusión con el poder constituido. Creando esa situación, las mujeres hemos hecho una cooperación necesaria al aumento de la opresión social y al aumento de la autoridad ilegítima. Por lo tanto,
incluso siendo cierto que las mujeres estamos siendo víctimas de esos procesos de victimización, ¿no?, y de narcisismo y de egocentrismo destructivo, no podemos dejar de sentirnos responsables de nuestra propia participación, bien por acción, en muchos casos, bien por omisión. La materialización de esa colaboración necesaria es obvia si pensamos en la incorporación masiva de las mujeres a los ejércitos y las policías. Estos procesos, por ejemplo, en Estados Unidos han sido estudiados por una feminista, que es Cilla Eisenstein, que habla sobre todo de la capacidad de integración a través del sexo y la raza, ¿no?, que está teniendo el imperialismo norteamericano. Ella habla de cómo el ejército norteamericano, sobre todo, se ha nutrido de esos procesos ideológicos basados en el sexo y en la raza, y de esos procesos que se suponen emancipadores. Aquí yo he tratado ese tema, tengo algunos artículos publicados, pero no conozco apenas trabajos de más profundidad en el estudio de esa situación. Pero lo que es cierto es que el ejército profesional en el Estado español hubiera sido impensable de no ser por la colaboración, por la integración de la mujer en sus estructuras, ¿no? La situación actual, el momento concreto actual, tiene un recorrido histórico, y este recorrido tiene unos hitos que son los que marcan un proceso de constitución de la sociedad presente. Esos hitos se encuentran sobre todo en la Revolución Liberal y tienen unos avatares excepcionales, que son la Constitución de 1812, que es el orden, la que constituye el orden político en el que hoy mismo todavía estamos, ¿no?, y el Código Civil de 1889. Hasta ese momento, la realidad del sujeto premoderno era una realidad dual, es decir, existía por un lado la estructura de los poderosos y la estructura social de los sin poder. Es decir, el sujeto premoderno vive en una de las dos estructuras, y en la vida, la realidad, la existencia social está perfectamente dividida. Esas dos estructuras han tenido momentos históricos de choque muy fuerte, de enfrentamiento muy fuerte, han tenido momentos de cooperación, han tenido momentos de calma, pero han existido como dos realidades, como sociedad doble a lo largo de nuestra historia, de la nuestra. Hablo siempre de nuestro entorno cultural, nuestro entorno físico e histórico, ¿no? Esa es la realidad que la Revolución Liberal se propone transformar, se propone renovar. Y su aspiración es a la desaparición del otro sujeto, es decir, del polo que hace frente al poder, del pueblo, como sujeto colectivo. Como sujeto colectivo, el pueblo había tenido sus propios instrumentos de vida social basadas en algunas instituciones políticas, como son el concejo, como son la comunidad vecinal, las instituciones de apoyo mutuo, de trabajo colectivo, de comunidad de bienes, en muchos casos, ¿no?, de colectividad de la propiedad. Entonces, ese sujeto además tenía luego una existencia en los lazos afectivos, en los lazos convivenciales, en los lazos incluso biológicos. De esa manera, la familia se constituía como familia extensa, estaba imbricada en la sociedad convivencial, es decir, en la comunidad de los iguales, ¿no?, y luego tenía relaciones, las que fueran, con el poder constituido, ¿no? Esa es la realidad que está en trance de desaparecer en este momento. Es el Código Civil de 1889 precisamente el que se encarga de iniciar la destrucción de esas instituciones que son instituciones naturales y que son instituciones autoconstruidas, con sus limitaciones, como todas las instituciones humanas, pero autogestionadas y autoconstruidas.
Aunque se ha dicho que el Código Civil lo que establecía era el modelo de familia, el único modelo de familia conocido, no es verdad. El Código Civil lo que se encarga es de la destrucción de esa situación precedente. Y quien verdaderamente lo lleva a cabo de forma ya definitiva es el franquismo. El franquismo, que viene precisamente de la derrota militar del pueblo, en un proceso complejo, desde luego, y complicadísimo, que daría para hablar mucho, pero bien, de una derrota, sin duda, de las fuerzas populares, no fue ni el defensor de la tradición, como se dijo, ni el defensor de la premodernidad, sino todo lo contrario. Es un régimen que establece, sobre todo, el ascenso de nuevos modelos de convivencia que pasan efectivamente por establecer una familia que ya es una familia enfrentada con la comunidad, para luego poder ascender a la desaparición completa. En ese proceso se vienen a unir a su proyecto todas las fuerzas radicalmente modernas, empezando por la contracultura, de manera que podríamos hablar de que la contracultura y las fuerzas de la hipermodernidad son un elemento de fusión con el franquismo y quien lleva adelante el final de la revolución liberal, el momento en el que nos encontramos hoy. De manera que podemos pensar una sociedad sin poderes ilegítimos. Bueno, solo podríamos pensarla en la medida en que fuéramos un sujeto capaces de autogestionarnos. ¿Somos nosotros ese sujeto? Pues probablemente no, porque en primer lugar no somos capaces de convivir, de crear los suficientes vínculos sociales que nos permitan constituirnos precisamente como realidad colectiva enfrentada al poder constituido. Si ese proceso no lo hacemos, es muy difícil que pueda haber, es decir, si solo existe un polo de la realidad social, nosotros somos solo sujetos sueltos, sujetos sin entes. Y no somos ya ni siquiera sujetos, porque hemos pasado a ser objetos de nuestra propia vida, ¿no? En la medida en que incluso nuestra historia nos está siendo robada, está siendo reescrita, se reescribe desde el aparato institucional, desde el aparato académico, por ejemplo, no se reescribe solo nuestra historia, que es nuestra identidad, nuestra posibilidad de generar un proyecto de futuro, sino que se reescribe incluso nuestra biografía. Es decir, muchas personas, sobre todo hoy especialmente las mujeres, reescribimos nuestra propia biografía a través de la ortodoxia del sistema académico, algo que es terrible y es desestructurador y es aniquilador. Yo lo he llamado de alguna manera feminicidio, porque creo que es la única palabra que puede aclarar, ¿no?, cuál es nuestra verdadera situación en este momento. En ese proceso de recuperar nuestra propia historia es necesario recuperarla como tradición y como creación de una nueva tradición, ¿no? Y recuperar algo que a mí me parece fundamental, que es el pensamiento clásico, es decir, el pensamiento occidental, como pensamiento que estructura nuestras posibilidades de comprender de dónde venimos y poder generar una reflexión hacia dónde vamos, ¿no? Crear en las condiciones actuales de ataque brutal hacia la conciencia libre, un pensamiento que sea autodeterminado, ¿no?, un pensamiento no dirigido, es muy difícil. Entonces, eso no se va a hacer con un sujeto que aspire a ser sujeto de derechos, ¿no? El sujeto de derechos es per se el sujeto no libre, el sujeto que espera recibir del exterior toda su... es decir, ser objeto de la libertad, pero la libertad no es un objeto. Por lo tanto, el sujeto de derechos no puede aspirar a la libertad. Solamente si nos anclamos en nuestros deberes, en las obligaciones, en aquello que nos
en el esfuerzo personal podemos pensarnos como sujetos libres. Por lo tanto, eso lo entiende muy bien, quien lo entiende mejor es Simone Weil, ¿no? Cuando habla de que nosotros, sobre todo, somos seres del deber, ¿no? El deber es quien nos hace fuertes, el deber es quien nos da energía para enfrentarnos al poder. Solamente ese sujeto que sea capaz, por ejemplo, de hacer autocrítica, de corregirse, que no tenga una personalidad tan frágil, que no sea capaz de entender su propia limitación, ¿no? Nuestra propia incapacidad para ascender a la libertad. Si no nos constituimos como seres con fuerza, con energía, con voluntad, a la vez que ajenos al egoísmo, a la vez que conectados con nuestros iguales de forma sustancial, es impensable el generar una sociedad sin autoridad. La autoridad es quien viene a poner orden en aquellas limitaciones que nosotros mismos nos imponemos. Cuanto más limitados seamos, más crecerá el poder. Por lo tanto, si nos asentamos, si nos constituimos sobre nuestras propias limitaciones, algo que se hace, por ejemplo, hoy con las mujeres a través del narcisismo, ¿no? De esa creación de una figura que es el ego, un ego disminuido por otro lado, como parámetro de todo lo bueno, ¿no? Sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, sin necesidad, bueno, puede ser muy cómodo esto, pero desde luego no nos lleva a ascender como seres libres, ¿no? Quiere decir esto que a mí me parece que el pensar una sociedad o un futuro sin autoridad o sin poderes ilegítimos o sin dominación, sin opresión social, es hoy bastante difícil, ¿no? El poder constituirlo. Ahora bien, podría pensarse que es una visión pesimista de nuestra situación. Yo creo que no es pesimista en alguna medida por un hecho, y es que, puesto que es nuestra responsabilidad, está en nuestras manos el constituir eso. Y, por lo tanto, si nosotros asumimos esas tareas, eso será hacedero. No lo será si no asumimos. Pero en última instancia somos nosotros los propios sujetos de nuestro futuro. En eso baso mi posición, mi optimismo moderado respecto al mundo actual.